Buenos días tengan, hermano. Dice la enseñanza del día de hoy. El Señor Jesucristo nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. San Juan 7:38. ¿A qué escritura se refirió nuestro Señor Jesucristo? Pues a la escritura de los profetas, los 39 libros. Cristo habló en presente, manifestando que la escritura a la cual hizo referencia estaba escrita y se podía leer y creer. Y esta fue la de los profetas y la ley. No había otra. Lo que hoy conocemos por Nuevo Testamento no se empezaba aún a escribir. Esta escritura de los apóstoles aún no se escribía. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo que el que creyera en él, como dice la escritura, se refería a la escritura actual. Entonces, lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento aún no se empezaba a escribir. Esta escritura de los apóstoles no la conocieron nuestros primeros hermanos como la conocemos hoy nosotros. Hechos de los Apóstoles, que es la primera carta después de los 4 evangelios, terminó de escribirla el apóstol San Lucas 23 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estando en Roma cuando San Pablo fue llevado por primera vez a César Nerón, San Lucas iba con él. Nerón tomó el mando como emperador de los romanos en el año 54 del primer siglo de Cristo. Entonces, si San Pablo fue llevado a César el 54, el primer año de su gobierno, San Lucas terminó Hechos de los Apóstoles el año 56 y estuvo en Roma 2 años enteros. Hechos 28:3. Así pues, la carta de los Hechos fue terminada de escribirse 23 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y faltaban de escribirse aún 22 cartas de los romanos, el Apocalipsis. Estas 22 cartas las escribieron del año 57 al 63. En el año 64 fue cuando empezó la grande persecución a la iglesia ordenada por César Nerón. Y en el año 67 fue cuando San Lino, como pontífice, se asentó en el templo de Jehová, el cual era su iglesia, después de destruir a todos los fieles a Jesucristo, entre ellos los apóstoles, San Pedro, San Pablo, Santiago, Juan, Judas. Así lo profetizó Daniel. Daniel nos habla de 4 reinos, que al cabo de estos, en el último de estos 4 reinos, cuando se cumplieran los prevaricadores, que son aquellos que introdujeron o incitaron a muchos a apostatar de la fe y dejar la doctrina verdadera de Cristo, a levantarse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecería
mas no con fuerza suya, y destruiría maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. ¿Cuál es el pueblo de los santos? La iglesia principal de nuestro Señor Jehová. Daniel 8, 22, 24. ¿Y cuáles son los 4 reinos que se mencionan en la profecía de Daniel? Esos 4 reinos son los Césares. Tiberio César gobernó del 14 al 37 del primer siglo. Calígula gobernó del 37 al 41. Claudio reinó del 41 al 54. Y Nerón reinó del 54 al 86. En ese periodo, en el año del 64 del reinado de este, fue cuando empezó la persecución a la iglesia, y esto fue ordenado por Nerón. 3 años después del 67, el pastor, el que era el pastor de la iglesia de los romanos, fue nombrado papa en los apóstatas de la que fue Iglesia de Cristo, después de destruir a todos sus fieles. Daniel 8:24, 4:11, 31 y 33. Y así se cumplió también lo que San Pablo había dicho a la iglesia en su carta segunda a los tesalonicenses, previniendo a la iglesia del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y les dijo: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasia y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Segundo Tesalonicenses 2:1 al 4. Y es así como San Lino fue el primer papa católico, usurpó el lugar y se asentó en el templo de Dios de su verdadera iglesia en el año 67 del primer siglo. Y Daniel dice: y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Daniel 8:25. ¿Cuál es ese engaño? El engaño más grande de que Cristo nombró a San Pedro sumo pontífice, y ellos, los italianos, son sus legítimos herederos. A la muerte de San Pedro, ellos tomaron el trono y dicen que Pedro estableció su sede en Roma en el año 44 del primer siglo. Esto lo dicen en su libro Doctrina Cristiana, curso superior, página 337. Mas lo cierto es que ellos se apoderaron de la iglesia y se asentaron en ella, usurparon lo que era de Cristo y destruyeron a sus fieles y enseñaron herejías que al igual muchos otros lo han hecho, y demás sectas esperan. Muchas sectas actuales esperan que venga el anticristo, y el anticristo tiene de haber venido muchos años. Hasta el día de hoy está sentado en el trono de la iglesia que fue de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, al seguir esperando estos, todas esas otras congregaciones también se vuelven ellos mismos parte del anticristo. Antes que el anticristo en persona se asentara en la iglesia de Cristo, templo de Dios, en el año 67 del primer siglo, San Juan manifestó a la iglesia: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Por eso, porque si fueran de nosotros, cierto hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 2, 18, 19. En muchas partes de la Escritura se puede entender y comprender cómo se hace mención de que no todos los que viven en la tierra y forman el mundo son los que han de permanecer. Dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora está en el mundo. 1 Juan 4, 1, 3. Esta carta del apóstol Juan fue escrita antes del año 64. Aún no da razón de la persecución a la iglesia que empezó en el 64, ni da razón del asentamiento del anticristo o bestia en la iglesia de Cristo que sucedió en el año 67. Y estos dos hechos fueron para la iglesia el fin de ella en la tierra. Ninguno de los apóstoles da razón de la persecución o el asentamiento de Lino como el primer papa católico en la que fue la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Solo hay una razón: ya habían muerto a manos del anticristo, tal como lo profetizó Daniel, que el rey arbitrario destruiría a fuertes y al pueblo de los santos, la cual es iglesia. Daniel dice en su profecía, dice: y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por días. Daniel 8:24 y 11:33. Así fue destruida la iglesia, unos muertos a cuchillo, otros quemados a fuego, la cual fue la muerte favorita de la bestia. Otros fueron llevados cautivos, otros fueron despojados de sus bienes. Todo esto encubiertamente. Se escudaron en la persecución de la iglesia, y el mundo no se enteró
del exterminio de los fieles a Cristo. Dice, notaron el cambio de la administración de la iglesia. Un historiador universal dice, a San Pablo se le debe el triunfo del cristianismo en el imperio. Los emperadores decretaron hasta 10 persecuciones. Por ejemplo, a la iglesia de Jehová, una cuando mataron a Esteban, Hechos 8:1, la otra en el 64, cuando destruyeron a la iglesia. De esta persecución no dan razón los apóstoles. Los cristianos de cada ciudad se reunían en una iglesia bajo la dirección de un pastor, y con el tiempo los pastores de las iglesias se llamaron sacerdotes, y a su conjunto se le dio el nombre de clero. El pastor de Roma, el pastor de la iglesia de los romanos, fue el jefe de la cristiandad de los apóstatas y fue el que recibió el nombre de Papa. Desde entonces la iglesia fue católica, es decir, universal. Esto lo dice en Síntesis de Historia Universal, González y Guevara Ramírez, página 140. Ese historiador menciona las dos maneras de la administración de la iglesia: cuando fue de Cristo, que era gobernada por pastores, y cuando la bestia o anticristo se asentó en ella, gobernando los apóstatas, a los pastores y los llamaron sacerdotes. El pastor de la iglesia de los romanos, Lino, fue el jefe y recibió el nombre de Papa. Desde entonces se entiende que tomó el poder la bestia en el año 67 y la iglesia se llamó Católica Romana. Muchas sectas protestantes no dan razón qué se hizo la iglesia de Cristo, por qué desapareció, y desde el año 67 la Católica Romana ha dicho: somos la iglesia de Cristo, con una doctrina diferente, predicando otro evangelio y desechando el nombre de Jehová. Nuestro anterior pastor menciona que una vez conversando con un pastor protestante de otra iglesia del Séptimo Día, dice que le hizo una pregunta: ¿qué fue de la iglesia primera de Cristo? ¿Desapareció? Y me contestó: se escondieron en las catacumbas para protegerse. Catacumbas les decían a unas galeras subterráneas que había en Roma. Según algunos sectas protestantes, ahí se ocultaron nuestros primeros hermanos.
Esto es absurdo porque en Roma había una iglesia, la iglesia de los romanos, cuyo pastor fue nombrado papa según la historia universal. Pero no era la única congregación o la iglesia. Esta estaba en el continente europeo, en Asia, uno de los 5 continentes en que estaba dividido el mundo. Había 7 iglesias más, según lo dice nuestro Señor Jesucristo, que le ordenó a San Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. 7 iglesias en el continente asiático. ¿Acaso estas también se escondieron en catacumbas? ¿O por cuánto tiempo? ¿De quién huían? Pues la católica romana, una vez que tomó el poder, jamás ha sido removida, ni lo será hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, cuando la ira de Dios sea consumada. Daniel nos dice: y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, cosas que causan asombro, sorpresa o admiración, hasta que sea consumada la ira, porque hecha está la determinación. Daniel 11:33. Entonces serán destruidos por Cristo, el Dios de los dioses, el Señor Jehová, Padre y Dios de Cristo. Moisés dice a Israel: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los señores. Deuteronomio 10:17, Salmo 51, Daniel 2:47. Contra este Dios, la bestia o anticristo se ha levantado hablando cosas que maravillan, causan asombro, sorpresa. La Iglesia apostólica, con la fe en Cristo Jesús, enseña que es un Dios literal y que no hay otro Dios. Dios se manifestó como Padre de la creación, como Hijo de la redención, como Espíritu Santo derramándose en los corazones, siendo el mismo Dios, y niegan que el nombre de Dios sea Jehová. Y no creen el testimonio de Cristo, que dice: porque no soy solo, sino el que me envió el Padre. San Juan 8:16. No creen el testimonio de San Juan, y dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Perdón, hermano, dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto lo dice la Escritura en Juan 1:3. Hay muchas herejías, hermanos, que enseñan falsas doctrinas, pero maravillan a muchos, y verdaderamente hay muchos milagros que se dicen que son por nuestro Señor, pero en realidad es el mal que encubiertamente hace
esas maravillas para que sigan los demás perdidos en esas falsas doctrinas y nunca entiendan y comprendan verdaderamente cuál es la doctrina de Dios, porque nadie, ninguno les enseña verdaderamente qué es lo que sucedió, por lo cual enseñan mentira. Si enseñaran verdad, abrirían los ojos muchos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5, 9, 12. La doctrina, lo que Cristo enseñó con fundamento en los profetas y la ley, al que cree y la obedece, tenemos vida en Cristo. El Señor Jehová le dice a Moisés: profeta, les resucitaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le rescindiré y será echado de su familia. ¿Quién es ese profeta que iba a venir? Es nuestro Señor Jesucristo. Él manifestó: mas el que me envió es verdadero, y yo le he oído de él. Esto hablo en el mundo. Nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. San Juan 8, 26, 28. En el nombre de Jehová su Padre. Deuteronomio 18, 19. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Perdón, hermano, dice: y el que oyere mis palabras, yo no le juzgo. Y el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre me envió, el que me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. San Juan 12, 47, 50. Así que si lo que Cristo enseñó y mandó no lo hizo de sí mismo, ese dicho y mandamiento es de su Padre. Esto justifica que si creemos a Cristo y obedecemos sus mandamientos, es al Señor Jehová su Padre al que estamos creyendo. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo: el que cree en mí no cree a mí, sino en el que me envió. San Juan 12:44 y Romanos 4:24.
Es verdad lo que se dice por San Juan: el que no cree a Dios hace mentiroso, y esto es lo que hacen todas las sectas al no creer a Cristo, y están haciendo mentiroso a su Padre y a Cristo mismo. Es así, hermanos, como todos caen en errores, porque verdaderamente hay mucho engaño. Ellos no ocupan ser probados. Ellos van a ser juzgados directamente, porque ya están muertos en sus delitos y pecados al creer a doctrinas falsas, porque son arrastrados por la mentira de muchos anticristos, por la bestia que ya está en este mundo desde hace muchos años, muchos siglos, y muchos aún les predican a sus fieles que ya es el tiempo y que ya va a venir, y ni siquiera se han dado cuenta que desde hace mucho ya está sentada aquí, y que muchos de ellos son parte de lo mismo y no se dan cuenta. En estos tiempos, hermanos, en que hay mucho engaño por todos lados, porque va a llegar el momento en que entre el último de los de Él, y así es cuando vendrá nuestro Señor. ¿Cuándo será? Aún no lo sabemos. Pero no es porque el mundo vaya a ser mejor o esté más en paz, o que porque las guerras se hayan acabado y el mundo pueda vivir más en comunión. No es por eso por lo que vendrá nuestro Señor. Nuestro Señor vendrá, como dice la Escritura, como ladrón en la noche, silencioso, sigiloso. Cuando entre el último de los de Él, ahí es cuando vendrá. Nosotros actualmente, hermanos, no somos probados por esas cosas, por los que son engañados muchos, porque conocemos la Escritura y se les enseña la verdad. Nosotros en sí somos probados al seguir los mandamientos del Señor. Ahí es donde somos probados nosotros. ¿Y cómo es probado cada uno? No lo podemos saber, hermanos. Nomás fíjense ante esta situación que tiene el mundo. ¿Cuántos muertos ha habido por esta enfermedad? Muchos, pero la gente del mundo ya se acostumbró a eso y no les importa hasta que no llega esa enfermedad a ellos. Mientras tanto, andan igual como el mundo siempre ha andado. Esta enfermedad no hace acepción. Tanto se lleva a pobres como se lleva a ricos. Y es aquí donde entran más pruebas, hermanos, y no sabemos cuáles son las que nos pone Nuestro Señor a nosotros. Si hay alguna que es por fe, si hay algo otras que el Señor nos prueba para ver qué tanto amamos al mundo y seguimos apegados a Él sin apartarnos. O no sabemos si el Señor nos prueba en la salud y en la enfermedad. Entonces, cada uno es probado
de diferente manera. Nuestro Señor siempre en la Escritura hay muchos pasajes en donde nuestro Señor mandaba grandes enfermedades, grandes calamidades, pero siempre, hermanos, avisaba a los de Él, a los suyos, siempre los ponía sobre aviso de lo que iba a suceder, como fue en aquellos pasajes donde habla que les pidió que guardaran cosecha, porque vendrían tiempos en donde no habría nada. Y los que creyeron a Él lo hicieron y no sufrieron las consecuencias. Porque el Señor también siempre ha dado en algunas ocasiones la decisión o la toma de decisión propia. Por ejemplo, cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, que sacó a una familia de allí y les dijo que no voltearan hacia atrás, y algunos voltearon. ¿Y qué pasó? Sufrieron las consecuencias. Los que no voltearon no sufrieron las consecuencias. Cuando mandó muerte sobre todo primogénito, también le avisó a su pueblo, a los suyos, que pusieran una marca para que los ángeles que nuestro Señor había enviado pudieran identificar a los de Él y los que no eran de Él. Y así, en muchos pasajes habla sobre lo mismo. Por eso dice el Señor: ayúdate que yo te ayudaré. Y no es porque el Señor no tenga el poder para librar a cualquiera que Él lo quisiere, sin que la otra persona pusiera nada de su parte. Si Él lo quisiere, Él lo puede hacer. Pero este mundo, esta vida carnal, es de pruebas. Esta vida carnal no es la recompensa. Por eso dice que a los de Él los probará como se prueba el oro. Entonces, hermanos, nosotros somos probados en otras formas, porque la enseñanza, la doctrina, el alimento verdadero siempre lo hemos tenido. Aquellos que son probados en la fe, para ver qué tanto aman al mundo, si han dejado sus enseñanzas, si han dejado de ver sus doctrinas, si se han alejado de Él por amor al mundo, otros por enfermedades, y así por muchas cosas el Señor nos prueba de diferentes maneras a cada uno de los suyos. Por eso los exhorto, hermanos, a apegarse a la Escritura y no dejar de lado la enseñanza. Escuchadla con atención, no dejarlas pasar, porque en ellas, como dice
la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Allí está el fundamento, el inicio de la salvación. ¿Qué resta? Resta la ejecución, cumplir con todas las ordenanzas y mandamientos. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. A continuación les dejo una pequeña alabanza, como en otras ocasiones. Dios los cuide, los bendiga. Gloria al nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre bendito, oh Dios sacrosanto, en este mi canto te pido perdón. Te estoy bendiciendo con toda mi alma, porque te apiadaste de este pecador. Por medio de tu Hijo, mi Cristo bendito, me diste la vida, también el perdón, porque en el pecado todos están muertos, según tu palabra, divino Señor. Viviendo en el mundo sin fe ni consuelo, en medio del vicio y la perdición. En vez del castigo que yo merecía, me diste, Dios mío, la fe y el perdón. Cristo es mi consuelo en medio de la angustia. Y si estoy enfermo, Él es mi doctor. Porque desde el cielo me manda el consuelo y la medicina para mi dolor. Me pones a prueba enfrentando el peligro, y me siento solo y siento temor. Pero antes que pierda yo en ti la confianza, me mandas tu ayuda y tu protección. Vivo tranquilo, feliz y dichoso. Me siento orgulloso de ti, gran Señor. En ti tengo todo, doctor y abogado. Eres mi consuelo, mi gran mediador. Llénanos de gozo y de entendimiento. Tus mandamientos hazme respetar. Ahorita te pido, Jesucristo Santo, sentir tu presencia y tu amor paternal. Les pido que todos, gozosos y alegres, le demos las gracias al Dios y Creador. Porque desde el cielo nos manda el consuelo, por medio de su Hijo nos da salvación.